Ya, ahora sí que sí, sí que sí. Muy buenas noches a todos los que están presentes en este nuevo programa de Historiando. ¿Cómo ha sido su semanita? ¿Ah? ¿Vieron la promo? Sí, efectivamente. Vuelve el año del tigre la próxima semana, ¿ya? Y partimos pisando fuerte inmediatamente, así que espérenlo. El Historiando va a estar en otro día de la semana. Lo vamos a programar. Lo más probable es que sea el día jueves, ¿ya? De todas maneras, igual lo vamos a estar avisando, ¿ya? Saludemos a quien tenemos por aquí, ¿ya? ¿A quién? Dieter, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Me escucha bien ahora? Levánteme la manito si me escucha bien. Don Víctor Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Ya? Don Ambrosio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Juanita Concha, ¿cómo está usted? ¿Ya? Gusto de saludarla. Don Patricio Castro. La señora Juanita. Besos, señora Juanita, ¿cómo le va? ¿Mm? Carolina Irene, muy buenas noches. ¿Ya? Esther Olivares, ¿cómo le va? ¿Mm? Y así a todas las personas que se van a ir sumando a esta transmisión y a todas las personas que están conectados con nosotros en estos momentos, pero que no comentan, porque hay personas que se conectan pero no comentan en el chat. Está bien, está bien. ¿Mm? ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Eh? ¿Cómo les ha ido regalando peluches bonitos? ¿Eh? A ver si suben en el rating por ahí. ¿Eh? Bueno, por mi parte, no me queda más que desearles un excelente inicio de año escolar para todas las personas que tienen todavía hijos en edad escolar, personas que tienen que iniciar su año lectivo, su año académico. Que sea un buen año. Que sea un buen año para todos ustedes. ¿Mm? Ya. Vamos por el principio. Démosle, empecemos inmediatamente, no le demos tantas vueltas al asunto. Así que vamos con las efemérides porque se viene bueno. ¿Ya? Lo estamos viendo. ...26 de febrero de 1554... Batalla de Marigüeño. Segunda victoria sobre los españoles de Lautaro, cerca de la ciudad de Concepción, en la Sierra de Marigüeño. El joven toque araucano logra emboscar a las tropas de Francisco de Villagra, quien había asumido el mando interinamente después de la muerte de Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel. Tras esta nueva derrota, los españoles creyeron perdida la conquista de Chile. La ciudad de Concepción fue completamente arrasada. 27 de febrero de 1880, combate naval de Arica. En la bahía de Arica, enmarcada en la Guerra del Pacífico, se desarrolla esta acción de guerra naval. Las naves chilenas, el monitor Huáscar y la cañonera Magallanes, miden sus fuerzas con los fuertes del puerto El Morro y el monitor Manco Cápac. Luego de un intercambio de disparos entre las naves y las fortificaciones de tierra, el capitán del Huáscar, Manuel Thompson, traba combate con el Manco Cápac, que abandona su fondadero para atacar a las naves chilenas. Imprudentemente, Thompson acorta distancias con el monitor peruano para atacarlo con el espolón, pero las máquinas del Huáscar fallan, dejándolo a merced de los cañones de la nave peruana. Uno de los disparos da de lleno en el capitán Thompson, pulverizándolo en el acto.
Una vez reparadas las máquinas, el Huáscar es puesto fuera de peligro, aunque contando con 26 bajas entre muertos y heridos. 28 de febrero de 1941. Fallecimiento de Alfonso XIII. Luego de una azarosa vida desde su propio nacimiento, muere en Roma, reino de Italia, quien fuera Alfonso XIII de España, el africano. Después de reinar por 44 años, experimentar guerras, sublevaciones y distintos fenómenos sociales, como la ilegal proclamación de la Segunda República en 1931, y luego de vivir 10 años en el exilio, fallece a los 54 años de edad producto de una enfermedad coronaria. Primero de marzo de 1896, Batalla de Adua. Conocidas las manipulaciones italianas en el Tratado de Guachale, firmado en mayo de 1889, el emperador abisinio Menelik II rompe el acuerdo y se desatan las hostilidades entre ambos reinos. La batalla decisiva de esta primera guerra italo-etíope se desarrolla en el norte del Imperio Africano, cerca del pueblo de Adua, donde fuerzas italianas, reforzadas por algunos elementos nativos eritreos, son aplastadas por las tropas del Negus Augusti. Esta victoriosa campaña significó un periodo de 39 años de paz exterior para los etíopes, la que fue interrumpida con la Segunda Guerra Italo-Etíope desatada en 1935. ¿Qué tal? Interesantes efemérides esta semana, ¿eh? Interesantísimas. Sí, pues, mire. En la batalla de Marihueño, lo que aparece en primer lugar ahí en el pequeño recuento que nosotros hacemos, siempre seleccionamos 4. Hay muchísimas, pero siempre seleccionamos 4. ¿Ya? La batalla de Marihueño, ¿qué fue aquello? El combate de Marihueño. En realidad es una batalla. Lautaro logra emboscar a las fuerzas de Francisco de Villagra, ¿ya? Que llevaba aproximadamente 180 hombres más un par de centenares de indios auxiliares de los Yanaconas. ¿Ha escuchado que de repente insultan por ahí a alguna gente del sur insulta a otro y les llama Yanacona? Eso es indio de servicio. Aproximadamente 200, 250, 300 dan otras cifras. El asunto es que Lautaro logra apresar, logra emboscar a las fuerzas de Villagra en la serranía de Marihueño. Eso está cerca de Lota. Ahora le dicen cerros de Villagrán. Lo hace utilizando la táctica que estaba empleando justamente con tanto éxito en Tucapel, en donde arrasó con prácticamente todos los soldados, todos los españoles, incluyendo a un Pedro de Valdivia. Hay que recordar eso, ¿ya? Utilizando la misma táctica, ¿ya? Enviar por escuadrones a las huestes araucanas, cansar al enemigo y producto del cansancio empezar a eliminarlos uno a uno. ¿Ya? Utilizó la misma táctica y el aprovechamiento del terreno. Prácticamente los encerró a Villagra. Una característica, ¿ya? Llevaba 6 culebrinas, que eran las primeras armas de fuego que habían llegado a Chile, ¿ya? En aquel tiempo. Bueno, se perdieron todas, porque lograron salvarse escasamente 66 hombres, ¿ya? Incluso Villagra estuvo a punto de morir, porque lo apalearon. Ustedes ni se imaginan cómo lo apalearon. La crónica narra de que le abollaron completamente la armadura, ¿ya? De la cantidad de garrotazos que le dieron.
para poder tumbarlo y para poder someterlo, porque el tipo estaba en el suelo, pero desde el suelo seguía peleando, ¿ya? Después de un tremendo esfuerzo, de un soberano esfuerzo, ¿ya? De un arranque de hombría como ustedes ni se lo imaginan, eso es que no se ven hace mucho tiempo por estas latitudes. Después de estar en el suelo apaleado, el hombre fue capaz de pararse, ¿ya? Degollar a unos cuantos que estaban alrededor de él, que lo querían atrapar, que ya lo tenían laceado, porque los araucanos usaban lazos, ¿ya? Y reincorporarse a la fila, al cerco defensivo. Les costó muchísimo salir, muchísimo. ¿Y por qué les costó tanto? Porque los tenían encerrados, no les habían dejado vía de escapatoria, pero cumpliéndose la máxima de, que está en el arte de la guerra de Sun Tzu, cuando tú no le dejas escapatoria al enemigo, ¿ya? Este luchará a muerte y es probable que venza. Bueno, Villagra no venció, pero tampoco lo derrotaron completamente, logró salvar parte de sus fuerzas, 60-65 hombres, ¿ya? Aunque perdió una buena cantidad de hombres, perdió las culebrines, se perdió todo. Después de esta batalla, los españoles pensaron de que la conquista de Chile no iba a poder ser. Providencialmente, se decretó una peste, el chivalongo, que dicen que podría ser tifus, que diezmó a la población araucana, se les vinieron malas cosechas, así que por eso que se demoraron 2 años en capitalizar la victoria que obtuvieron ahí en Marihueño. Lo único que pudieron hacer fue destruir Concepción, pero el plan era seguir avanzando hacia el norte, avanzar hacia el norte y destruir, atacar Santiago, arrasar Santiago. No lo pudieron hacer, se demoraron 2 años. ¿Ya? En el combate naval de Arica, ¿ya? Batalla naval de Arica, le han puesto 3 personas. No es un combate, es una acción de guerra, ¿ya? No es una batalla en sí, no cambia ni decide la suerte de una campaña, ¿ya? Es un combate, ¿ya? Se desarrolla algo muy, muy raro, muy raro. ¿Por qué digo raro? Porque producto de órdenes y contraórdenes, cambios en la jefatura de los buques, ¿ya? Muere en el Huáscar aquel que estaba destinado a morir en su cubierta. ¿Ya? Don Manuel Thompson era el comandante de la Esmeralda, ¿ya? Cuando ésta estaba bloqueando Iquique. Y a raíz de los cambios que hizo el almirante Williams para poder atacar el Callao, sacó a Thompson de la comandancia de la Esmeralda y puso a Arturo Prat. Lo dejó allí en el bloqueo. Bueno, el asunto es que en el combate naval de Arica se enfrenta el Huáscar ya reparado y puesto en servicio bajo bandera chilena con las baterías de tierra y con el monitor Manco Cápac, que era un buque lentísimo, era muy lento. Bueno, ese buque lento dio cuenta de al menos 19 personas, perdón, 27 personas en las naves chilenas, que estaba, aparte del Huáscar, estaba la Magallanes. Me acordé. La semana pasada yo dije de que la O'Higgins era la que estaba patrullando en la zona de la Patagonia oriental, en la costa atlántica de la Patagonia, y me equivoqué. ¿Por qué? Porque no era la O'Higgins, era la Magallanes, ¿ya? Pero era Juan José Latorre justamente el que estaba comandando esa nave, ¿ya? Después lo vamos a ver más en detalle, ¿ya? Porque es uno de los temas principales de hoy.
La otra, el fallecimiento de don Alfonso XIII, rey de España. Una vida bastante interesante la de don Alfonso, la vamos a analizar y ustedes se van a dar cuenta de que existen una cantidad de paralelismos, ¿ya? Y eso es justamente lo que a uno de repente lo hace pensar qué va a pasar, ¿Qué va a ocurrir, ¿ya? Lo vamos a ver más en detalle, vamos a hablar un poco respecto a eso ahora, porque estamos haciendo una semblanza de las efemérides solamente. Fallece joven, 54 años de edad, muy muy joven, pero había tenido una vida llena de problemas aún desde antes de nacer, ya tenía una carga problemática don Alfonso. De ahí lo vamos a ver. Y la otra, ¿ya? Una curiosidad, ¿ya? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, de que el África colonial, el continente africano, estuvo completamente repartido, menos por dos territorios, por dos naciones? Una era Liberia, en donde se habían instalado esclavos negros liberados en Estados Unidos. Los habían devuelto a África, a los que habían querido irse, y habían fundado un estado, Liberia, por eso se llama Liberia, ¿ya? Allí las potencias europeas no colonizaron absolutamente nada ahí en Liberia. Y el otro estado que no pudieron colonizar era Abisinia, Etiopía. El imperio de Abisinia, el imperio de Etiopía, las tierras del Negus Negusti, que significa Negus Negusti, rey de reyes, era una monarquía cristiana, antiquísima, es una de las iglesias cristianas más antiguas que existen, ¿ya? El cristianismo copto, ¿ya? Y Italia, que tenía unas colonias muy pequeñitas en el Cuerno de África, en Somalia y Eritrea, quiso pasarse de listo y firmó un tratado con el imperio de Abisinia, y en la copia en italiano de ese tratado decía claramente de que el Negus Negusti, ese era el título del emperador de Abisinia, aceptaba someterse al protectorado del reino de Italia sobre su territorio. El Negus Negusti significa rey de reyes, ¿eh? Porque tenían un sistema de gobierno bien particular. Estaba dividido en distintas provincias el imperio, y al frente de cada provincia había un Negus, un rey. Pero el que tenía el dominio sobre todo el imperio era el Negus Negusti, rey de reyes. Se decía de que eran descendientes directos del rey Salomón. ¿Se acuerdan de la historia de la reina de Saba? ¿Se acuerdan de la leyenda de que la reina de Saba, cuando fue a conocer a Salomón, tuvo amoríos con el hombre, y después que ella estuvo por allá volvió embarazada, venía con un regalito, ¿no? Bueno, esa leyenda efectivamente se hizo carne, ¿no? Y el título de los reyes de los emperadores de Etiopía era ese: Negus Negusti, rey de reyes, y decían descender directamente de Salomón. Tanto así se dice de que el arca de la alianza, que está perdida hace muchísimos siglos atrás, milenios, se dice que está en Etiopía. Existe incluso una iglesia en donde se dice que el guardián del arca es un monje que se nombra, que se elige, y él no puede abandonar en ningún momento la iglesia, el recinto de la iglesia, porque es el guardián designado para el arca. Existe en la actualidad. Bueno, se desarrolla esta guerra, la primera guerra ítalo-etíope, cuando los italianos quisieron pasarse de listos con ellos, y el Negus Menelik II rompe relaciones, se desatan las hostilidades,
los italianos ponen 20.000 tropas, 20.000 efectivos para la invasión, la refuerzan con una brigada de nativos eritreos, ¿ya? Tiene unos nombres medio extraños, a ver cómo era, que aquí lo tengo anotado, que se me fue. Bueno, el asunto es que logran avanzar en territorio, pero el Nebus se entera de que las tropas italianas entraron en sus territorios, logra convocar 120.000 guerreros cerca de la aldea de Adua, los ataca, ¿ya? Los aplastan a los italianos, ¿ya? Los derrotan completamente, ¿ya? Toman prisioneros, muchísimos prisioneros, firman el tratado de Addis Abeba, en donde los dejan tranquilos durante 39 años. Y a los cautivos italianos, los abisinios, los etíopes, los trataron muy bien. No así a los eritreos, porque Abisinia tenía dominio sobre Eritrea. Y ellos consideraban a los eritreos que habían peleado con los italianos, los consideraban traidores. Así que el castigo fue cortarles la mano derecha y el pie izquierdo. ¿Bien? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hay que revisar lo que se firma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los italianos confiaron en que podían engañar a Menelik, al emperador. Confiaron en que podía pasar colado el hecho de que su copia del tratado fuera un poquito diferente a la que tenía el emperador, redactada en amárico, y le salió el tiro por la culata, pues. Hay que tener cuidado con lo que se firma, hay que leer muy bien. Nos puede costar la mano o el pie. Ya, avancemos rápidamente porque si no me van a tirar las orejas. Pasemos al primer tema, ¿no? A la primera efeméride que vamos a desarrollar. Por la imprudencia. Imprudencia, así es. Corría el año de 1880, específicamente el mes de febrero, un 27 de febrero. Ahí está el imponente Morro de Arica. Arica todavía estaba en poder, todavía formaba parte de Perú. En el Morro de Arica flameaba la bandera peruana. En la bahía de Arica estaban fondeadas barcas y naves peruanas. Tropas peruanas estaban resguardando la ciudad. Y estaba experimentando un bloqueo. El bloqueo estaba realizado por dos naves chilenas, el Huáscar, que había sido capturado en Angamos en octubre del año 79, con una brillante acción de guerra por parte de don Juan José Latorre y del Comodoro Rivero. Sí, el plan era un plan combinado, no era solito el plan de Juan José Latorre, era un plan combinado.
La historiografía da para mucho. Se dice de que Riveros no participó, se dice que Riveros quiso llevarse el crédito de tal o cual cosa. Galvarino Riveros era el comandante de la escuadra, por lo tanto Juan José Latorre era su subalterno. ¿Ya? Si Juan José Latorre hizo algo, fue porque su comandante lo autorizó. Ya teníamos al Huáscar incorporado a la escuadra chilena, con bandera chilena, había sido reparado, pero ya había sido, ya existían las reparaciones a la chilena. ¿Por qué? Porque resulta de que una de las principales características del Huáscar era su andar, la velocidad. Por eso es que se había podido escapar durante tanto tiempo, durante tantos meses, y le rehuía el combate una y otra vez a las naves mayores chilenas. Evitaba toparse con el Blanco, evitaba toparse con el Cochrane, evitaba encontrarse con más de dos de las naves menores. ¿Por qué? Porque tenía un mayor andar. Llegaba incluso hasta 10,5 nudos. Eso y hasta 11. Eso en el mar, para la época, era una velocidad, era prácticamente un Fórmula 1. ¿Sí? La maquinaria del Huáscar era extraordinaria. ¿Sí? Pero después de las reparaciones chilenas, después de haber capturado la nave, lo repararon acá en Chile, se dice que se puso todo el empeño en repararlo, en dejarlo en condiciones. El buque daba apenas 8 nudos de velocidad, así que la reparación no quedó muy buena. Y constantemente las máquinas fallaban. Constantemente las máquinas fallaban. Ya le había fallado al capitán Peña, que estaba al mando del buque cuando lo llevaron al norte. Al llegar a Callao, ya le había fallado al ir a bloquear Mollendo. Ya había presentado muchísimos desperfectos esa máquina. Cambios en el alto mando, cambios en el mando de las naves, relevan a Peña del mando del Huáscar, pasan a don Manuel Thompson, el capitán de fragata, y él queda al comando del Huáscar, y él queda encargado de comandar el bloqueo de Arica, junto con la Magallanes, la heroica Magallanes, la grandiosa Magallanes, esa que la Magallanes era la nave más rápida que tenía la escuadra chilena en ese momento. Ya tenía sus añitos en la guerra, había prestado muchísimos servicios a Chile. Uno de ellos, por ejemplo, patrullar la costa atlántica de la Patagonia. Juan José Latorre capturó 2 naves extranjeras que estaban sin permiso de las autoridades chilenas, extrayendo recursos de las costas patagónicas. Lo que valió el reclamo de Argentina, porque resulta de que supuestamente estaba en disputa. No es que estuviera en disputa, ellos no querían reconocer la soberanía chilena, pero Chile ejercía soberanía de hecho, en toda la zona. Tenía una patrulla constante, la Magallanes, la base estaba en Punta Arenas, pero ella tenía una patrulla constante, por lo mismo que pudo pesar 2 balas. La Magallanes fue votada en 1873 y fue dada de baja en 1907. Sirvió 34 años a la Armada chilena. 34 años.
¿Se acuerdan un tiempo atrás cuando hablábamos del crucero protegido Esmeralda? Que se comisionó, se compró, se mandó a hacer en 1884. Lo vendieron con la chiva, con la excusa de que era caro de mantener, de que se estaba quedando anticuado y un montón de excusas medias ridículas. 10 años. Eso fue lo que permaneció ese precioso buque que vimos, ¿se acuerdan? En la batalla de Tsushima, un par de programas antes. 10 años. Y se dio de baja, se vendió, como que no servía. La Magallanes sirvió 34 años, prestando distinguidísimos servicios. Distinguidísimos servicios. Aquí tenemos distintas representaciones de lo que fue el combate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Thompson, que recibe el mando del Huáscar, bajo su mando también estaba la Magallanes, que era comandada por don Carlos Condel. ¿Ya? Ahí tenemos al Huáscar esta fotografía de la época, ¿eh? Ahí tenemos el Huáscar. Mire, avísenle a Winter de que ya lo reflotaron, ¿ya? Esther, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla. Judith, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlas, ¿cómo están? ¿Ya? Avísenle a Winter que ya lo puede ir a ver, que ya está a flote, ¿ya? Que no es necesario gastar plata en reflotarlo. ¿Ya? Genios. ¿Usted sabe dónde está? Allá en Talcahuano. Acá tenemos a don Manuel Thompson. Fotografías de la época. No son de muy buena calidad, la verdad sea dicha, no son de muy buena calidad. Son fotografías antiguas, cuesta muchísimo encontrar una de buena calidad. Y aquí tenemos esta preciosa nave, la Magallanes. La hermosa Magallanes. Tenía unas líneas muy bellas para la época. Era considerado un buque muy precioso. Era considerado un buque muy, muy, muy bello. Ahí están, eso es Punta Arenas. Y era comandada por don Carlos Condel. En el lado peruano, la nave que participó en esta acción de guerra era la nave más insólita que a ustedes se les puede ocurrir. Era un monitor, ¿ya? Era un monitor fluvial, el Manco Cápac. Era una mole, era un monstruo de acero, ¿ya? Pero tenía un andar lentísimo, 3,5 nudos, paso de tortuga. Ese era el andar que tenía el Manco Cápac. Perú había comprado dos de estas naves. El Manco Cápac, que está acá, que estaba en Arica, y el otro era el Atahualpa, que estaba en el Callao. ¿Ya? Servían prácticamente la nada misma, porque no tenían, no eran buenos en navegando en mar gruesa, porque eran buques fluviales, estaban diseñados para otras cosas. La persona que dijo que comprar estos buques iba a ser útil para Perú, en realidad tiene que haber recibido una muy buena coinición por la venta, ¿ya? Porque no les servían. Poco andar, no toleraban mucha tempestad en el mar. Tenían una artillería potente, sí, muy potente. Tenían 2 cañones de 500 libras, ¿ya? 2 cañones de 500 libras en una torreta giratoria. ¿Ya? Su armamento principal, potentísimo, uno de los más potentes embarcados de la época. ¿Ya?
el Huáscar tenía dos cañones de 250 libras, la mitad del poder de fuego de estos buques. Los blindados chilenos, el Blanco y el Cochrane, tenían artillería de 220, era inferior a la del Huáscar, pero tenía una mayor capacidad porque tenía más cañones. Cada blindado chileno tenía 6 cañones de estos, 3 por banda. Estos no, tenían apenas 2, ¿ya? Y otros cañones menores, ¿no? Tenían muy poca artillería. El asunto es que se decide Thompson a entablar combate ahí en Arica para intentar hostilizar la plaza. Arica estaba artillada, ¿ya? El morro de Arica estaba artillado. Había fortificaciones en la playa norte, en Arica. Habían fortines. Habían en total, en las baterías de tierra tenía 3 cañones de 250 libras, 2 cañones de 150 libras, 2 cañones de 100 libras, 6 cañones de 70 libras. Eso era solamente en las fortificaciones. Y a Thompson se le ocurre la brillante idea de atacar las fortificaciones. Teniendo todo el poder de fuego ese que les acabo de mencionar en contra de su buque. ¿Bien? Al parecer Thompson no había leído la bitácora del Huáscar, en donde se van anotando las fallas que presentan las distintas unidades. ¿Y por qué digo que no había leído la bitácora? Porque si lo hubiese leído, él habría sabido que las máquinas estaban fallando y que no podía someterlas a un estrés, no las podía forzar, porque podía pasar algo. Ya había pasado anteriormente en 2 ocasiones. A Brown nunca le fallaron las máquinas. Esa era una de las gracias que tenía el Huáscar en poder del Perú. Jamás le fallaron las máquinas, siempre mantuvo su operatividad, siempre mantuvo su velocidad. En manos chilenas el buque empezó a fallar. Por eso digo, reparaciones a la chilena ya en aquella época. El asunto es que Thompson se enreda en un cañoneo junto con la Magallanes, se trenza en un cañoneo con las fortificaciones de tierra, ¿ya? La artillería del Huáscar tenía mayor alcance, ¿ya? Tenía muchísimo mayor alcance que la artillería de costa, que la artillería de tierra emplazada ahí. Así que no fue bastante infructuoso el cañón. Después de eso, el Manco Cápac sale de su fondeadero porque tenía muy poco andar, ¿ya? Sale de su fondeadero y empieza a avanzar en demanda de el Huáscar. Este buque, mira, ahí lo tienen. Esa es fotografía de época, ¿eh? Mira, prácticamente ni siquiera se puede distinguir si ese es el molo de atraque del puerto o es la cubierta del monitor. Es la cubierta del monitor, es una fotografía de la época. Casi no se distingue. Así baja era la borda que tenía el monitor. Esto en el mar no servía, ¿ya? Ante cualquier oleaje, por leve que fuera, el barco zozobraba. Ahí lo tienen, mira. Ahí tiene la chimenea, la torreta giratoria. Era comandado por el señor Sánchez Lagomarcino, el señor que ustedes ven ahí a la izquierda, era el capitán del Manco Cápac. Aquí una curiosidad. Ustedes, al señor que ven a la derecha, ¿ya? Es don Juan Guillermo Moore. Era el comandante de la Independencia en el combate de Punta Gruesa.
A ese fue el señor que le hundieron la independencia, que don Carlos Conde le hundió la independencia. Él pidió embarcar en el Manco Cápac para participar en el combate. Trataba por todos los medios posibles de reivindicarse de haber perdido la independencia, de haber perdido el buque más importante, más poderoso de la Armada peruana. Por todos los medios posibles trataba de hacerlo. Uno de ellos fue justamente enlistarse como voluntario en el Manco Cápac para luchar. Lagomarsino, Sánchez Lagomarsino, abandona el fondeadero, enfila hacia el Huáscar. Thompson, cuando se da cuenta de eso, pone proa rumbo hacia el Monitor, ¿no?, queriendo atacarlo con el espolón. Y resulta de que el comandante Thompson da la orden de a toda máquina para embestirlo. Da la vuelta para atacarlo por la otra banda. El buque no le responde, las máquinas fallan, pierde potencia, las máquinas se detienen completamente. El Huáscar quedó a escasos 50 metros del Monitor peruano. ¿No? Sánchez Lagomarsino, viendo lo que había pasado, ordenó cañonear al Huáscar. Ordenó cañonearlo sin piedad. Solamente pudo disparar con un cañón, porque en uno de los cañones se quedó atascada una lanada. ¿Qué es la lanada? Después de hacer un disparo, en esa época, el ánima del cañón quedaba caliente por el efecto de la explosión, de la concusión de la pólvora y todo, quedaba caliente. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Tenían una especie de escobillón, ¿ya? Lo metían con agua para refrescar el ánima del cañón, para que durara muchísimo más, para que durara más, para que no fuera a estallar cuando estuviesen poniendo la carga de pólvora, porque con el calor la pólvora podía estallar. Además, los cañones eran de avancarga, se cargaban por la boca. Entonces, en uno de estos cañones quedó atrapada la lanada, ¿ya?, y quedó inutilizado el cañón. Por eso pudo disparar con uno solo. Porque si dispara con los dos, el Huáscar estaría en estos momentos en las profundidades de la bahía de Arica. Dispara con uno solo, a 50 metros, era imposible que fallara el tiro. Bueno, ese tiro da de lleno en el comandante Thompson y lo pulveriza. ¿Cómo se llamaba la película esta? Destino Final. Los que están predestinados a morir. Thompson era el comandante de la Esmeralda. Era Thompson quien tendría que haber estado en Iquique el 21 de mayo. Falleció, murió, pulverizado en la cubierta del Huáscar, producto de este combate. Los chilenos desesperados, los ingenieros tratan por todos los medios posibles de solucionar el tema de las máquinas. Tratan por todos los medios posibles de mover su buque. Logran mover el buque. Llega el rescate de la Magallanes con don Juan José Latorre, tratando de cubrir la retirada del Huáscar, que estaba completamente incapacitado. Una vez que Sánchez Lagomarsino se da cuenta de que ha hecho un daño tremendo en el buque, en el Huáscar, simplemente se retira y vuelve a su fondeadero, donde estaba, al amparo de la artillería de tierra,
Eran tan malos buques marineros, el Atahualpa y el Manco Cápac, que jamás abandonaban su apostadero, jamás. Eran siempre baterías flotantes. Bueno, este señor tuvo el coraje, ¿no?, de enfrentarse a 2 naves chilenas y dañar gravemente a una, que se suponía en el papel que era muy superior a la nave que él comandaba. Por la imprudencia, don Manuel Thompson fue víctima justamente de la imprudencia. Que el fragor del combate, sí, ok, pero aún así, pese a eso, en el fragor del combate tú tienes que ser prudente. Prudencia. Conocer cuáles son tus recursos, conocer cuáles son tus limitantes. En el papel el Huáscar era infinitamente superior al Manco Cápac. Infinitamente superior. Movilidad, artillería, la podía equiparar, ¿ya? Principalmente la movilidad. Pero por lo visto no fue suficiente. Se retiran las naves chilenas, contando 9 muertos y 18 heridos. Los peruanos tuvieron 8 muertos y 15 heridos. Allí están las baterías de tierra. En contra de eso se enfrentaron las naves chilenas. Cañones de 250 libras. Arica permaneció en poder de los peruanos hasta que fue tomada por el ejército chileno, en esa brillante acción que fue el asalto y toma del Morro de Arica, que le analizaremos en su momento. Quiera Dios que esa bandera siga flameando ahí en ese lugar. Que no se nos olvide jamás que ese trozo, que ese pedazo del territorio nacional costó sangre, sudor y lágrimas. Que jamás se nos olvide que por el solo hecho de haber sido conseguida con el sacrificio de nuestra gente, ya es suelo sagrado, y como suelo sagrado debe respetarse y debe honrarse la memoria de aquellos que rindieron la vida para conseguir lo que se consiguió. Hay que ser prudente en todo aspecto y en todo sentido. Medio abandonado hasta el norte, bastante abandonado. ¿Cómo les habrá ido jugando paintball? ¿Cómo se encontrarán las tropas? Anímicamente. ¿Cómo estará la gente? Nuestros compatriotas, nuestros hermanos chilenos que están en ese sector, en todo el norte. Complejo, ¿no? Complejo. La historia está para aprender. La historia está para aprender. ¿Aprender de qué? De los errores pasados. No hay que ser imprudente. No hay que ser confiado. Jamás te confíes. Jamás. Bueno. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño intermedio y pasamos al siguiente tema?
Así es. Siga nuestra programación, acompáñenos en cada uno de los programas, porque todos los programas que hacemos, los hacemos pensando justamente en ustedes, ¿ya? Pensando en que les sean de utilidad, en que los entretengan, sí, que los entretengan, sí, está bien, pero que también los haga pensar un poquito. Un saludito rápido, rapidito, que veo por ahí gente en el chat que está comentando. Don Ambrosio, ya lo saludé. Don Carlos Andrés, Isabelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Judy Guzmán, ¿cómo está usted? ¿A quién más tenemos por acá? ¿Quién más? A mi queridísima Esther, siempre aquí. La señora Juanita. Y así, bueno, vamos a ir sumando más. ¿De qué trata el año del tigre, don Ambrosio? Véalo y se va a enterar. Sí, Esther, volvemos. Y con más rayas que nunca. ¿Eh? Y con más rayas que nunca. Ya, vamos al siguiente tema. Después le damos una lectura rapidita a los comentarios del chat. Lo que empieza mal, ¿cómo creen ustedes que termina? ¿Eh? Ahí tenemos una ilustración, esa es una pintura, en realidad es un óleo, de don Alfonso XIII, el africano, rey de España. Falleció un día 28 de febrero de 1941. Falleció joven, un hombre de 56 años. Don Alfonso tuvo problemas desde antes de su nacimiento. Don Alfonso XIII era hijo de don Alfonso XII, nieto de la reina Isabel II. Es una historia bastante sabrosa. Esa es la reina Isabel II. Cuando Chile entró en guerra con España, ella era la soberana de España, la reina Isabel II. El personaje que ustedes ven ahí al ladito de ella es su esposo, el consorte real, don Francisco de Asís de Borbón y Borbón. ¿Saben cuál era la característica que tenía este matrimonio? Don Francisco era homosexual, reconocidamente homosexual. Tenía un defecto físico. Él padecía algo que se llama hipospadias. Es una malformación, una deformación, ¿ya?, en el canal uretral. ¿Ya? No, no orinaba por la puntita. Ya con eso se lo digo todo, se lo hago más sencillo. ¿Ya? La abertura de la uretra estaba en el tronco del pene y por lo tanto era imposible consumar un matrimonio en esas condiciones. Pero la reina tuvo 12 hijos. Le decían la ninfómana a la reina Isabel II. Era la hija mayor de don Fernando VII. ¿Se acuerdan del rey al que se le independizaron las colonias americanas? Don Fernando accedió al trono difamando a su padre y a su madre. La boca castiga. La boca castiga. Difamó a su madre diciendo de que era de dudosa reputación. Lo pagó con su hija.
¿no? ¿Quién es el padre de don Alfonso XII? ¿Secreto? ¿Misterio? El asunto es que la reina Isabel se había visto obligada a abdicar, ¿ya? Por un breve periodo de tiempo en España existió una república, la primera república española. Antes de proclamarse la república hubo un rey distinto, Amadeo de Saboya, de la Casa de Saboya, durante un par de años, y hubo un gobierno provisional, todo en 6 años, después de que obligaran a abdicar a la reina Isabel II. Bien. Hubieron conflictos también por ahí entre medio, porque todavía estaba el reclamo de la línea carlista, del infante don Carlos, el hermano menor de el rey el rey don Fernando, ¿ya? Tío de la reina Isabel. Don Alfonso XII es proclamado rey solamente cuando la reina Isabel II, su madre, ¿ya?, accede a abdicar todos sus derechos dinásticos y sucesorios en su hijo. Por eso es que restauraron a los Borbones en España. Era un rey muy querido por la gente, don Alfonso el XII, don Alfonso XII. ¿Eh? Fue muy querido por la gente. Principalmente porque era un rey muy cercano. ¿Eh? Ahí lo tienen. Era un rey muy afable. Afable y todo, intentaron 2 veces matarlo. ¿Eh? En el año 78, 1878, en el año 1879. Ser rey era una profesión muy peligrosa. ¿Eh? Los anarquistas intentaron matarlo 2 veces. Se casa el rey don Alfonso XII con su prima, ¿ya? A la que adoraba, ¿no? Doña Mercedes de Orleans, así se llamaba esta niña. La conoció cuando tenía ella 12 años, se enamoró perdidamente de aquella chiquilla, simpática, linda. Vi unas fotografías de ella cuando tenía 13 años, muy simpática, muy linda. Tenía una mirada muy limpia. Y perdidamente enamorado de ella, se casan cuando cumplen 18 años, cuando ella cumple 18 años. A los 2 meses después de haberse casado, la reina sufre un aborto espontáneo y después empieza a decaer, a sentirse mal, a sentirse cansada. 5 meses después de haberse casado, la reina muere, probablemente de tifus. ¿Ya? La medicina no estaba tan avanzada, así que cualquier cosa te podía matar. El rey queda tristísimo porque en realidad amaba a su esposa, no había logrado tener hijos con ella, y por cumplir con la dinastía, se casa en segundas nupcias, ¿ya?, con María Cristina de Habsburgo-Lorena. Resulta de que el rey, como era tan cercano a la gente, le gustaba pasearse, se desataban constantemente epidemias de tifus
epidemias de cólera, y él acudía a donde estaban estas personas dolientes, estas personas sufrientes. Era un rey muy popular. Se contagia con tuberculosis. Ya tenía 2 hijas con su segunda esposa, con María Cristina de Habsburgo. Y de repente el rey fallece y la reina estaba embarazada. Y aquí viene la tragicomedia. ¿No? Se alteró la línea sucesoria. ¿Por qué? Porque si el rey fallece, tendrían que haber coronado inmediatamente a su hija mayor. Pero, en espera de que la reina diera a luz al nuevo vástago, a la nueva criatura, pensando que podía ser un varón, decidieron alterar la línea sucesoria y esperar. 6 meses después de muerto su padre, nace don Alfonso XIII, proclamado rey en la cuna, apenas nació. Lo que empieza mal, termina peor. La reina María Cristina ejerce de regente. Le tocan unos años perrísimos. Durante su regencia, España pierde las pocas colonias que le quedaban: Puerto Rico, Cuba, Filipinas. La guerra contra Estados Unidos se desata en esa época, cuando ella era regente. España empieza a quedarse atrás. Era la nación más atrasada de Europa en ciertos aspectos, después de haber sido un imperio enorme. Comienza a crecer don Alfonso XIII, se casa con Victoria Eugenia de Battenberg. ¿Se acuerdan ustedes que cuando falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, los reyes de España y los reyes eméritos de España fueron porque era pariente cercano? Sí, pues los Battenberg son los Mountbatten en el Reino Unido, en las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque son de origen alemán. Lord Mountbatten en realidad era Lord Battenberg. En la Primera Guerra Mundial cambiaron su apellido de origen alemán por uno que sonara más británico, Mountbatten. Sí, pues don Alfonso se casa con doña Victoria Eugenia de Battenberg. Le fue infiel igual. Desarrolla distintas empresas. El rey se mete en una guerra en África, queriendo ampliar su dominio colonial, que ya tenía un pequeño dominio en Guinea Ecuatorial. Se mete en Marruecos, quiere ampliar el protectorado de Marruecos. Ocurren distintas batallas. Hay un desastre que es, hasta el día de hoy se estudia, que es el desastre de Anual. Para las tropas españolas eso fue un desastre, con todas sus letras. Fue desastroso. Ya en esa época, en la guerra del Rif, empieza a brillar una figura dentro del ejército español, que era Francisco Franco. ¿Ya?
Franco llegó a ser el general más joven de Europa, 31 años, conseguido los ascensos ganados por mérito propio, por acción de guerra en el campo de batalla. Franco era de los bravos, no era de los que se quedaban pasivos observando, ¿no? Para nada. ¿No? Empieza a descollar su figura y don Alfonso XIII empieza a apadrinarlo. Tanto así que es el padrino de su boda. Cuando se casa Franco con doña Carmen Polo, el padrino de su boda era el rey. ¿No? Bueno, centrémonos en don Alfonso. Don Alfonso intentaba ser un rey progresista, intentaba ser un rey moderno, intentaba ser lo que había sido su padre, un hombre cercano a su pueblo. De Alfonso XIII se decía, de Alfonso XII se decía que era un buen rey que había gobernado poco. De su hijo, don Alfonso XIII, se dice que era un mal rey que había estado mucho tiempo en el trono. Bien. ¿Por qué? Porque en una y en otra ocasión metió a España en líos. En líos sí y en líos también. Anual. Se volvió medio antisemita por ahí también. Se apoyó en hombres fuertes, ¿no? Ahí lo tenemos con dos. A su derecha está Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador, ¿no? Un dictador militar. ¿No? Miguel Primo de Rivera es el padre de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange en España. ¿No? Cuando se da cuenta de que Primo de Rivera está siendo impopular, después que se había apoyado en él para mantener la estabilidad en su reino, don Alfonso le da la espalda y nombra a don Dámaso Berenguer, el personaje que está a su izquierda. De la dictadura pasó a la dicta blanda. Fue un completo fracaso, Berenguer. Completo fracaso. Llegamos ya al año 1931. Observen esa gráfica, por favor. La voy a dejar a pantalla completa para que la puedan ver mejor. Se convocan las elecciones municipales en el año 1931. Y allí están los resultados. La coalición monárquica saca prácticamente la mayoría de los votos. La izquierda republicana no alcanza a completar lo que ellos pretendían, ¿ya? Que era tener la mayoría absoluta. No lo hicieron. Y así una cantidad de pequeñas facciones políticas se distribuyeron en todos los ayuntamientos de la península ibérica, del territorio de España. En definitiva, ganaron los monárquicos las elecciones municipales del año 31. ¿Qué pasó? Pasó que el rey se acobardó. Pasó que el rey sintió un golpe tremendo porque en muchas de las grandes capitales de España ganaron los republicanos. Socialistas, comunistas, separatistas. Y el rey toma su auto, se dirige a Cartagena, abandona España, deja el trono tirado. Se va solo, ni siquiera se llevó a su familia.
Dejó instrucciones para que su familia lo siguiera después. Se acobardó. ¿Tenía el respaldo legal para poder continuar él en el trono? Sí, lo tenía. Había ganado claramente las elecciones su partido, los monárquicos. Era una elección municipal, jamás fue un plebiscito, ni un referéndum, ni una consulta si querían un cambio de régimen o no. Nunca lo fue. Pero como los monárquicos se sintieron abandonados por su majestad, se dieron en todo a los republicanos. Se proclamó la Segunda República Española. ¿Y qué significó la proclamación de la Segunda República Española? Que la gente de izquierda, pese a haber perdido las elecciones, se sintió con la fuerza suficiente para llevar adelante su plan revolucionario. ¿Qué pasó? Empezaron a atacar las iglesias. Inmediatamente después de haber proclamado la República, mucha gente llamaba al Ministerio de Gobernación, muchos de los alcaldes del Frente Popular, que era la agrupación de izquierda, llamaban preguntando: ya hemos detenido al cura, ¿qué hacemos con él? Primero empezaron con la persecución religiosa. Atacaban las iglesias, destrozaban las imágenes, los íconos. España en esa época perdió muchísimo patrimonio cultural. Quemaban iglesias, quemaban catedrales. Después no fue suficiente con atacar los bienes. Empezaron a atacar a las personas. Todo aquel que se reconociera monárquico era víctima de la persecución. Todo aquel que se reconociera católico era víctima de la persecución. Les daban el paseo, con suerte. La mayoría de las veces los apaleaban o simplemente los mataban. Fíjense allí en el personaje que está al lado de la monjita. Lleva un fusil. Los conducían al campo del martirio. Los dejaban tirados en donde fuera. Vamos a pasar rápidamente por estas imágenes porque son bastante crudas. Fusilamientos en masa. Muerte. Que no respetó edad, sexo ni condición. Mataban al pobre como al rico, daba lo mismo. Con mayor razón mataban al pobre si es que éste no defendía las ideas de la izquierda. Mujeres, esos que hablan y dicen de que son feministas, en su haber tienen una cantidad enorme de mujeres asesinadas por no adherir a sus ideas. Mujeres, niñas, ancianas. El solo hecho de llevar un crucifijo colgado al cuello significaba una sentencia de muerte. Porque los milicianos de izquierda estaban tan envalentonados que no se detenían con nada ni con nadie. Mayor aún, la policía, la Guardia Civil, la que debía resguardar a los ciudadanos, era cómplice, porque ya estaba completamente minada. Estaba completamente entregada a las ideas de izquierda. ¿Se acuerdan cuando sacaron el Cristo de la Iglesia de la Gratitud Nacional a la calle y lo mutilaron? ¿Ustedes creen que eso es nuevo? Observen. Observen.
Ese es el culmen. Lo que ustedes ven ahí es el cuerpo asesinado del jefe de la oposición, el jefe del partido monárquico, don José Calvo Sotelo. Diputado de las Cortes, tenía inmunidad parlamentaria. Al Partido Socialista Obrero Español eso no le importó. A la Guardia Civil, a la Guardia de Asalto, tampoco le importó. Lo sacaron de su casa, lo secuestraron, lo llevaron con engaños y lo mataron. Así las cosas, empieza un movimiento de tropas se sublevan, intentando dar un golpe de Estado que fue un completo fracaso. El golpe de Estado que intentaron dar los militares fue un fracaso. Tan fracaso fue que gatilló una guerra civil. Pero la gente de izquierda, esos que gobiernan ahora en España, parientes de los que gobiernan ahora aquí en Chile, por favor entiendan eso. Primos hermanos, hermanos hermanados de esos desgraciados. Culpan de todo a los militares. En circunstancias de que para que los militares se quisieran levantar, se arriesgaran a levantarse, aunque no querían, Franco hasta el último día, hasta el último momento esperaba que ocurriera un milagro para no tener que levantarse. Le escribía inclusive cartas al ministro de la guerra, hablando del malestar que había en la oficialidad, para que trataran de solucionar algo. Jamás lo hicieron, no les interesó. Incluso al ministro de Gobernación, cuando le llegan con la noticia el 18 de julio del año 36, señor ministro, los militares se han levantado, así dice, pues yo me voy a acostar, porque había estado una noche completa de juerga, se fue a acostar, a dormir la mona, no le interesaba. Decía, no tienen nada, nosotros tenemos los 4 ases de la baraja, tenemos el gobierno, tenemos el banco, las riquezas del Banco de España, tenemos la escuadra, tenemos la fuerza de la calle, ellos no tienen nada. Bueno, esos que no tenían nada, después de una guerra horrible, terrible, lograron imponerse. Todo el mundo critica a Franco, ¿eh? ¿Ustedes sabían de que Franco no era el llamado a encabezar esto? El que estaba destinado a comandar la insurrección era el general Sanjurjo. ¿Sí? Y aquí ustedes ven al ladito de Franco, ese hombre que está mirando hacia arriba, que es más alto que Franco. Cualquiera era más alto que Franco, Franco era bajito. ¿Ya? Era bravo el hombre, no retrocedía nunca. ¿Ya? Por algo había recibido la cantidad de heridas que recibió. La persona que está al lado es el general Emilio Mola. Él estaba en la comandancia, en la comandancia en el Ejército del Norte, estaba en San Sebastián. ¿Ya? Por ahí, por el País Vasco, Guipúzcoa. Saludos para mi amiga Esther. ¿Ya? Él fue el que organizó el golpe de Estado. ¿Ya? A Franco lo eligieron, lo designaron porque era el mejor hombre para el momento. ¿Ya? Era el mejor hombre para el momento. Franco tampoco estaba convencido del alzamiento. No estaba convencido de eso. Le decían mis canarias. Los demás conjurados le decían mis Canarias. ¿Por qué? Porque él estaba en la Comandancia General de Canarias. Lo habían relegado allá. ¿Por qué? Porque la gente del gobierno no se sentía a gusto con Franco cerca. Hasta último minuto,
Hasta último minuto Franco dudaba, pero una vez que se embarcó, una vez que dijo esto ya no tiene remedio, cuando le llegaron con la noticia de que habían asesinado a José Calvo Sotelo, ¿ya? No hay más vuelta atrás, nos van a matar. Era más peligroso no sublevarse que sublevarse para los militares españoles. Y así en todo hubieron militares que se quedaron en el bando republicano. Les tomó años el poder derrotar al enemigo para poder rescatar a su nación. Media España no se resigna a morir. Esa era la consigna. Porque al final de cuentas era eso lo que querían hacer. Está demostrado. Las matanzas indiscriminadas en el bando republicano. Y todo partió ¿por qué? Porque este señor, pese a tener el respaldo de la ley, pese a haber ganado las elecciones, sus partidarios, se acobardó y dejó abandonada a su gente. ¿Encuentran algún parecido con algo que pasó por allá por el año 2019 en cierto pequeño país al sur del mundo? Con cierto personaje que ganó las elecciones presidenciales por un amplio margen y se acobardó, que prefirió ir a comer pizza antes de preocuparse de lo que estaba pasando. Bueno, el rey no fue a comer pizza, simplemente abandonó a su gente. Dato curioso, no abdicó del trono. Él desapareció de España, así de simple. Y después, cuando la guerra la estaban ganando los nacionales, cuando este hombre estaba poniendo orden en el país, tiene el descaro de enojarse, de molestarse, de tratarlo de traidor y que desde un principio Franco lo ha engañado. José Calvo Sotelo, el hombre que veíamos muerto en una de las imágenes anteriores, decía él en uno de sus escritos: si algún día la monarquía vuelve a ser instaurada en España, debe ser una instauración, jamás una restauración, porque la nueva monarquía no se debe parecer en nada, absolutamente en nada, en la que murió en el año 1931. José Calvo Sotelo había sido ministro del rey don Alfonso. Si hasta su ministro reconocía de que había sido un desastre, imagínense. Está bien, todo el mundo se puede acordar, ¿sí? Sí, es de humanos sentir miedo. Es humano sentir miedo. Pero ese miedo no puede paralizarte. Ese miedo no puede hacerte retroceder. Sobre todo si tú estás en cargos de poder, sobre todo si tú estás puesto allí por la mano providencial, ¿ya?, para enfrentar una situación difícil. No puedes echarte para atrás. Por la falta de carácter de este señor, por la falta de carácter del señor que está por ahí arriba, la dehesa, es que los pueblos padecen y sufren hasta lo indecible por no tener el coraje suficiente como para enfrentar los malos momentos que la vida nos hace pasar. Ya. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Se encuentran muchísimos paralelismos en una y otra historia. Muchísimo. Se parece muchísimo a lo que pasa. Se parece muchísimo. Demasiado. A estudiar historia para aprender. No para juzgarla, no para criticarla, no para combatirla. La historia no se combate, eso es imbécil. La historia no se cambia, eso es fantasía. ¿Ya? La historia simplemente se contempla y se estudia para aprender algo de ella. ¿Mm? Ya, ¿qué les parece si le damos una rápida lectura a algunos comentarios? Porque ya me están tirando la oreja. La señora Juanita, ¿qué dice? Todo se repite. ¿Eh? Sí, todo se repite. Don Jaime, ¿qué me dice don Jaime? Tiene relación la historia universal, la historia chilena y la actualidad. De todas maneras, don Jaime. Saludos, don Jaime. Don David Cepeda, ¿qué me dice por aquí? Y Franco desterró a la madre del rey emérito y lo trató como su pupilo para entregarle su legado y su trono 25 años después. Franco lo que hizo fue entró en tratativas no con don Alfonso, ya con su hijo don Juan de Borbón, que don Juan pretendía ser él nombrado rey, pero a Franco no le pareció. Le dijo que lo iba a hacer con su hijo, con el rey Juan Carlos. ¿Sí? Se dio la paradoja de que el rey Juan Carlos fue coronado rey porque era el sucesor de Franco a título de rey, fue coronado rey de España en el año 75, pero don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos, abdicó en el año 77 los derechos dinásticos en su hijo. Hubieron 2 años en que don Juan de Borbón todavía esperaba que lo llamaran para ocupar el trono. ¿Qué más? ¿Y ahora lo quieren para la reelección? ¿A quién? ¿A Piñera? La gente no aprende, ¿eh? La gente no aprende. ¿Habrá sido pariente de Piñera? Lo más probable, si tenemos nuestro propio Borbón. ¿Eh? ¿Qué más? Ya, 2 más y nos vamos. Sí, la historia de mi queridísima Esther, sí. Ella me ha contado que su abuelo falleció justamente en esa guerra. ¿Ya? Y que a su padre, siendo un pequeñito de 7 años, le tocó hacerse cargo de su madre y de sus hermanos pequeñitos. Sí. La gente en España dejó durante mucho tiempo de hablar de la guerra civil porque fue horroroso lo que tuvieron que vivir en uno y otro lado, en uno y otro bando. Fue horroroso, fue horrible. La gente se autoamnistió, se dieron una amnistía general. Ellos no hablaban del tema, porque todos tenían o un pariente republicano o un pariente nacional. ¿Ya? Los que están reabriendo la brecha, los que están reabriendo la herida, son los que no padecieron nada y que solamente han escuchado de oídas lo que el tío fanático les ha querido contar. El generalísimo Franco. Juanita Concha, ¿cómo está usted? La guerra civil española, Judith. Exacto. Es interesantísimo ese periodo. Es horrible, es cruento. Es horribilísimo, horrible. Pero es muy interesante. Ya.
espero que nosotros seamos más inteligentes, que aprendamos, que tratemos de enmendar, que tratemos de corregir. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Si España llegó donde llegó, a esa locura que fue la guerra civil, fue porque ya no tuvo oportunidad de enmendar rumbo, porque le fueron cerrando uno a uno los caminos de salida. En Chile todavía tenemos una pequeñísima esperanza. Aferrémonos a eso, luchemos por eso, peleemos por eso. Ya sabe, en mayo tiene la elección de consejeros. Vota a conciencia. No lo que conviene, lo que le conviene a fulano, a sutano o a merengano. Lo que le conviene al país. Analícelo, por favor, analícelo bien. Lo que le conviene a la nación, no a un grupito, no a 4 individuos, no a un grupúsculo. Lo que le conviene al país, lo que le conviene a la nación. Porque estamos todos metidos en este buque. Y si este buque se hunde, nos hundimos todos. ¿Bien? Parece que estamos preparando el camino al año del tigre, ¿eh? ¿Mm? Sí. Hay que empezar a pisar fuerte. Hay que empezar a dar zarpazos desde ya. Así que no me queda más que despedirme. Espero que este programa, que ha sido un poco denso, un poco pesado, los haga reflexionar, los haga pensar, aquilatar las cosas. Así que ojalá seamos lo suficientemente maduros para reflexionar y en conciencia saber lo que debemos hacer. Recuerde, la próxima semana lo más probable es que el día jueves estemos en el programa, su programa Historiando. El día viernes se viene el año del tigre. El día sábado, ¿ya?, tenemos el Redescubriendo Chile. Mañana tenemos Redescubriendo Chile con un tema interesantísimo, ¿ya? Invitado a todo el mundo a sintonizarnos mañana a las 9:05, ¿ya? Genéticamente conservadora, de mi queridísima amiga Esther, la próxima semana, lunes, ¿ya? Horario estelarísimo para mi queridísima Esther. Así que no me queda más que despedirme, desearles que tengan un muy buen fin de semana y un abrazo gigante. Nos estamos viendo.